Entonces, hermanos, en este tercer día vamos a ver un poco el diálogo que acontece, ¿cierto?, entre los amigos de Job, que son Elifaz, Bildad y Sofat, Eliud, que llega después, y también aquello que Job dice a sus amigos. Eso va a tomar este diálogo, Job que habla, después Elifaz, y van hablando los diversos amigos de Job, va más o menos en el capítulo 3 o 4 hasta el 37. Son largos los discursos. Comienza entonces en el capítulo 3 con el pronunciamiento de Job, pero después en el 4 comienza a hablar Elifaz de Temán. Esta larga serie de discursos que son hechos por el autor comienza una larga serie de discursos. Elifaz, Bildad y Sofat son hechos por el autor del libro de Job, los portavoces de la visión tradicional de la retribución divina. Ellos tienen acceso a todos los argumentos disponibles en aquel tiempo para justificar esta doctrina de la retribución divina. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, es muy fuerte esta ecuación que parece casi infalible. Sabiduría es igual a una vida virtuosa. Si tú eres sabio, tú llevas una vida virtuosa. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? El suceso. Los sabios, los fieles sabios, creían firmemente en la eficacia de una vivencia justa. ¿Cuál era la concepción que existía de la retribución divina? Hay un orden en el universo y este orden puede ser conocido por el hombre. Si el hombre vive en armonía con este orden, la felicidad es asegurada. Elifaz, por ejemplo, uno de los amigos de Job, afirma que una persona inocente no perece y que una persona recta no es destruida. Por ejemplo, en Job capítulo 4, versículo 7, nosotros leemos: ¿Te acuerdas de algún inocente que haya perecido cuando se vio a un justo exterminado? ¿Cuál es la lógica del discurso de Elifaz? Si Job está sufriendo, alguna cosa de mal él debe haber hecho. En el capítulo 4 de Job, versículos 17 al 19, nosotros percibimos una especie de eco de aquello que encontramos en Proverbios 24, 16, que dice: porque el hombre justo cae 7 veces. Y Elifaz desafía a Job: ¿puede alguien ser justo delante de Dios? Quizás el Señor esté corrigiendo a Job de algún pecado que le haya cometido. Era inconcebible que una persona justa estuviera sufriendo. Los otros dos amigos de Job, ellos repiten el mismo argumento, la misma lógica. ¿Será que Dios perverte el juicio? ¿Será que el Dios Todopoderoso distorsiona la justicia? Dios no rechazará a los rectos, ni tomará la mano de los impíos. Dice Bildad en Job capítulo 8, versículos 3 y 20. Y también Sofá en Job capítulo 11, versículo 6.
hasta Eliú, el cuarto personaje que entra en escena después del resumen final de Job y de su causa. Él insiste siempre en la misma doctrina de la retribución divina. Dios paga al hombre sus obras. Dios retribuye al hombre según su conducta. Eso es lo que leemos en Job capítulo 34, versículo 11. El mismo Eliú dice también que si Job está sufriendo, es porque el Señor lo está corrigiendo. Eso en el capítulo 3, versículo 19. Y el mismo Eliú también parece representar la teología de aquellos que creen que Dios ya no interviene directamente en la vida humana como en los días heroicos de Noé y de Abraham. Al contrario de las predicciones de Eliú, sin embargo, el adversario divino de Job, ¿y quién es el adversario divino de Job? Aquí no estamos hablando de Satanás, porque Job está, de cierta manera, enojado con el propio Dios, que se vuelve en aquel contexto su adversario. Y al contrario de las predicciones de Eliú, el adversario divino de Job mostrará su rostro. La escena de Eliú, del habla de Eliú, es una hoja, un anticlímax deliberado que retrasa la trama y que lleva al público, que somos nosotros, los lectores del libro, a esperar el desarrollo de la trama, que es el opuesto de lo que realmente pasa. Vamos a ver lo que va a decir Job. Contra todas las acusaciones de sus amigos, Job sigue afirmando su inocencia delante de Dios. Y eso podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 6, versículos 24 y 25, pero es muy fuerte lo que Job dice en el capítulo 13, versículo 15. Vean qué afirmación fuerte. Aunque Dios intente matarme, yo lo esperaré para defenderme en su presencia. Y eso ya sería mi salvación, pues el impío no comparece delante de Dios, no se presenta delante de Dios. También en otro pasaje, nosotros podremos ver, pero no alcanza el tiempo, que es el capítulo 27, versículos 5 y 6. Job no logra entender la causa de sus sufrimientos y él reclama. Y él dice a Dios en el capítulo 10, versículo 2, no me condenas. Hazme saber lo que tienes tú contra mí. Es muy fuerte la franqueza, el coraje, la sinceridad de este hombre en dialogar con Dios. ¿Y cuánto nosotros necesitamos de eso? Una vez me acuerdo que hablando con un pariente que había perdido una persona muy cara, decía, tú necesitas decir para Dios lo cuánto estás enojado con él. Job no sabe que Dios no es la causa de su sufrimiento. Y en el capítulo 9, versículo 24, él va a decir, ¿quién es el que está haciendo todo eso, lo que estoy pasando? Sino Él, sino Dios, aquel adversario divino suyo, completamente sumergido en el sufrimiento, partiendo de la profundidad de su debilidad humana, Job grita, ¿tengo yo acaso la fuerza de las piedras o mi carne es de bronce? Es como nosotros decimos, ¿será que Dios piensa que soy de fierro? Eso en el capítulo 6, 12. Y Job se entrega a quejas y habla de la amargura de su alma. En el capítulo 10, versículo 1, él va a decir, yo estoy aburrido de la vida. Yo voy a entregarme a las quejas, desahogando la amargura de mi alma. Es su único consuelo, si es que esto puede ser llamado de consuelo. Aquello que él dice en el versículo 21, perdón, en el capítulo 21, versículos 2 y 3. Escuchen atentamente a mis palabras, sea este el consuelo que me des.
ten paciencia mientras hablo, y cuando termine, podrás burlarte de mí. Job, sin embargo, nunca maldijo a Dios por las espaldas de Dios, como Satanás había dicho en el prólogo del libro. Deja que pase alguna cosa mala contra Job, contra su familia. Toca sus bienes y vas a ver que él va a hablar mal de ti, Satanás diciendo para Dios, a tus espaldas. Y en vez de eso, Job quiere ir delante de Dios, entre comillas, cara a cara, para defender su causa. En el capítulo 13, nosotros vemos eso en los versículos de 13 al 18. Las palabras de Job son casi siempre dirigidas a Dios en forma de oración. Aun cuando Job dialoga con sus amigos, amigos aquí es como casi entre comillas, ¿no? Porque no sé si eran tan amigos así. Aun cuando Job dialoga con sus amigos, la presencia de Dios es decir, en un cierto sentido presupuesta. Él finalmente, firmemente en el fondo, Job cree que él está allá, aunque él se sienta abandonado. Y de esta paradoja emerge un grito de esperanza, y nosotros leemos en el capítulo 19 del libro de Job, versículos 25 al 27. Yo sé que mi vengador vive y que finalmente él se levantará sobre el polvo, a quien yo propio voy a ver con mis propios ojos, no los ojos de otros. Mis ojos lo contemplarán, en mi carne veré a Dios. En mi íntimo es consumido por el deseo, dice Job. Job quiere ver a Dios. Sería suficiente si Dios le diera atención. Esta breve evasión de la fe de Job, de los límites insuperables de su condición mortal, para satisfacer una necesidad de justicia, una situación de desesperación, son el preludio, la revelación explícita de nuestra resurrección corporal, como vamos a leer más adelante en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 9. Hermano mío, hermana mía, aquello que se queda fuerte, por lo menos para mí, de aquello que estamos viendo hoy, es esta parresía, esta sinceridad, esta apertura de Job en la oración. Y nosotros necesitamos tener eso. El Papa Francisco habla mucho de eso. De que tengamos este coraje de delante de Dios poner aquello que está en nuestro corazón. A veces creemos que rezar es ser bien comportado delante de Dios. Nosotros necesitamos, si es necesario, pelear con Dios en la oración. Vamos a ver más adelante en los próximos días, ¿no? Hacer un paralelo entre este pasaje de Job y el pasaje de Jacob, que lucha con el ángel allá en el libro del Génesis, con este ser misterioso. A veces nosotros necesitamos, como decía una vez un predicador, damos girar en el piso con Dios, peleando, ¿no? Pelear con Dios. Una vez yo comentaba abrigo para niños que la comunidad cuidaba, un orfanato, allá en Señor de Bonfim, en Bahía, que muchas veces los niños llegaban para los hermanos de la comunidad que trabajaban en este hogar. Tío, pégame. Y él decía, pero no hiciste nada, no estás mereciendo. Pero para aquellos niños que eran órfanos de padres vivos, porque los papás no estaban muertos, pero habían prácticamente abandonado a aquellos niños, lo que ellos más querían era atención, aunque esta atención significara pegarles,
Y muchas veces los hijos de ustedes que están viendo quieren eso, quieren atención y así se portan mal, porque para ellos es mejor que peleen con ellos que la indiferencia. Entonces muchas veces, hermano, hermana, para Dios Él quiere mucho más tu atención, Él quiere mucho más, es mucho más preferible para Dios que tú pelees con Él que tu indiferencia. Y Jesús prefirió vivir todo aquello que Él vivió en su pasión y muerte. Y cuánto le pegaron en la cruz, en su pasión y muerte. Pero Él prefirió vivir todo aquello que la indiferencia, el abandono y el odio de los hombres.